¿Alguna vez has sentido de que la comunicación con tu cónyuge ha sido no muy satisfactoria? ¿Que has tenido tú una insatisfacción emocional y racional? Pues te comento que el día de hoy vamos a hablar sobre comunicación disfuncional. Quédate hasta el final porque esto va a ser realmente buenísimo. Somos Paola Monroy y Harold Reaño, estamos aquí con Creciendo con la Familia. Así es, y el día de hoy vamos a hablar sobre estos puntos muy importantes que tienen que ver con la comunicación. Es nuestro podcast número 2. Así es. Vamos a hablar un poco, Harold, acerca de lo que es la comunicación disfuncional. Como ustedes saben, no logra satisfacer la parte emocional y racional al momento que estamos hablando. No promueve más interreacción, ¿no?, entre las personas. No tiene tampoco ese toque de que yo quiero que tú me puedas entender, que yo pueda compartir mis emociones con libertad. No, simplemente va a haber prejuicios, va a haber una persona que va a querer dominarte, siempre va a haber uno que va a querer imponer su forma de pensar. Y esa interacción, de hecho, es algo que comienza a cortarse, ¿no? Porque cuando hablamos de eso hay que tener en cuenta de que hay algunos factores que van a comenzar a aparecer. De hecho hay causas, o sea, por lo que comienzan a aparecer la comunicación cuando comienza a ser disfuncional. Algo que siempre me llama mucho la atención es algunas preguntas que podríamos hacer primero para poder comenzar a darnos cuenta en qué terreno o en qué contexto nos estamos refiriendo cuando es justamente una comunicación disfuncional. De hecho, una de las cosas que puede ayudarte mucho es reconocer si tú estás esperando, cuando estás hablando con tu cónyuge, si tú estás esperando que él termine de hablar o ella termine de hablar antes de que comiences tú a ya dar tu respuesta, ¿no? O sea, si está pasando eso, ¿no? Entonces la comunicación, de hecho, cuando es disfuncional, como dice Pau, hay un momento donde se comienza a fragmentar porque en vez de poder comenzar a exteriorizar, comienzas a suponer, ¿no? Una vez me acuerdo que se menciona mucho que la suposición es el peor grado de la comunicación, ¿no? Crea una serie de dificultades dentro de su entorno, ¿no, Pau? Entonces, nos damos cuenta de que genera dudas, genera incertidumbre y pensamientos que tal vez tú mismo te estás fabricando y que tal vez no son realmente lo que siente realmente tu cónyuge, la idea que quería expresar. Así es, ¿no? Y empieza a haber ciertos roces, ¿sí? Empiezas a afectar a la persona muchísimo. Uno de los cónyuges empieza a sentirse afectado, muy afectado, y sobre todo que no va a crecer. No va a haber un crecimiento, vamos a estar estancados, va a crear rechazo, resentimiento, prejuicio, y esto al final va a hacer que se distancie. Ahora, cuando hablamos de las causas, ¿no? Una de las causas muy importantes, y aquí me encantaría, Harold, que tú nos puedas hablar sobre la primera causa. Sí, de hecho una de ellas es no poder expresar las emociones. O sea, cuando uno de hecho tiene una idea, ¿no? Vamos con algo que sea cotidiano. Tú tienes una idea, digamos que en casa hay una situación determinada. Tienes que hablar, digamos, de cómo van a solucionar algo que tiene que ver con uno de tus hijos. Porque está de repente mal en el colegio. Entonces hay una situación que va a vertirse sobre ello. ¿Cómo lo vamos a solucionar, no? Entonces se comienzan a expresar, pero también dentro de esas ideas que comienzan a surgir, que puede ser, bueno, vamos a conseguir un profesor particular, bueno, vamos a hacerle un poco de seguimiento, hay que revisar las tareas. De hecho, hay algo de por medio dentro que también está moviendo a los padres, a los cónyuges, y en el diálogo de la pareja. O sea, definitivamente algo afecta emocionalmente. Hay una preocupación, ¿bien? No necesariamente el hombre y la mujer lo van a tomar de la misma manera, ¿bien? De eso vamos a hablar ahora un poquito más adelante, así que sigue conectadísimo porque vamos a estar hablando de ese punto. Algo que tiene que ver con no expresar las emociones es como si tú te sientes que realmente están poniéndote algo en la boca, ¿no? Están tapándote, ¿no?
y no puedes hablar, no te puedes expresar, no puedes sacar lo que hay dentro. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te lo reprimes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede causar eso? De hecho, lo primero es sentirte herido. Y cuando uno se siente herido sobre ello, realmente se decepciona sobre algo. Bien, puede crear una emoción que simplemente no sea algo favorable para tu relación. Incluso esa persona puede sentirse que va a dejar de crecer. Ya no siente esa confianza porque no puede expresarse, no puede ser es él mismo, no puede ser ella misma a la hora de hablar. Claro. Cuando se reprime algo de ello, Pau, para poder concluir la idea de eso, justamente cuando nace eso y se comienza a germinar, ¿qué es lo que sucede? Aparece un sentido incluso de culpa que podría estar ahí dando vueltas y que no es necesario a veces llevar todas esas cargas dentro de la pareja. Así es. Una de las cosas es que cuando hablamos sobre no expresar, ¿no? Muchas veces lo vemos en el lado del varón, ¿no? No se expresan con facilidad porque, bueno, también viene de una crianza, ¿no? A veces tenemos el concepto, ¿no? Muchas veces los padres, de decir, no llores, tú eres varón, los Entonces, hombres no lloran. Eso nos lleva ¿no? al punto número 2, ¿no es cierto, Pau? Así es. Aquí tiene que ver mucho la forma como nos crían, pero sobre todo cuando no hay presencia, hay una desintegración familiar, cuando todos trabajan, no hay tiempo, queda el hijo queda pues muchas veces con la persona encargada, una nana, la abuelita, o a veces veo pues los vecinos, ¿no? Entonces, cuando hay una desintegración familiar, ya no tienen esa libertad de poder comunicarse. Empiezan a tener empiezan a reprimirse porque no tienen con quién conversar, no hay esa confianza. Entonces, a través de esta falta de presencia, entonces estamos hablando también de una falta de crianza, porque no le estás enseñando cómo comunicarte a tu hijo, cómo enseñarle a decir las cosas y expresarse de una manera correcta. Entonces, allí empiezan los problemas porque ya no tiene forma de expresar sentimientos ni tampoco sus pensamientos. Y muchas de esas cosas también atraen otras, ¿no? Porque cuando existen algunas otras circunstancias que puedan ser más difíciles, los niños a veces no exteriorizan. Entonces ves un sinnúmero de adultos que cargan con muchas culpas y muchas heridas y todas ellas vienen desde su niñez, ¿no? Así que dentro del punto número 3, Pau, también hay algo importante que tenemos que mencionar y de hecho son las diferencias que hay entre el hombre y la mujer. Y entre las parejas, muchas de esas, ¿qué es lo que sucede? No saben cómo afrontar esas diferencias, no son aceptadas, no son conversadas, muchas de ellas ni siquiera han sido tomadas en cuenta. ¿Y qué es lo que básicamente es la mujer? De hecho, siempre tiene una carga emocional más fuerte que el hombre. Eso no quiere decir que el hombre no sienta o que sea alguien, digamos, duro, insensible. Eso no quiere decir eso. Básicamente lo que quiere decir es que la mujer tiene esa carga básicamente porque cuando hablamos de la expresión, ella toma esa palabra siempre, ¿no? Con una carga emocional más fuerte, porque tiene como esa ilusión, ¿no? De que se va realmente a realizar. Bien, en cambio el hombre cuando lo habla, más que todo lo habla como a manera de ideas, a manera de información. Seguramente llegan a casa, llega tu esposo y seguramente te habrás dado cuenta que en algún momento llega y tú le preguntas, ¿y qué tal te fue en el día? Y él va a decir simplemente, bien. Sí, palabras cortas. Y se va a sentar de repente a ver un poco en qué quedó el partido, en las noticias, o simplemente a tomarse unos 5 minutos para poder respirar un nuevo ambiente. En cambio, la mujer está buscando un poco más interactuar, ¿no? Es como que, hoy salí un día con Pepa, nos encontramos, estuvimos yéndonos ahí, qué chévere, y justo llegó Camucha, y bla, 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 y comienzan a hablar, porque definitivamente, bueno, es un poco más el asunto expresivo en las mujeres, es un poco más de diálogo que hay. Y
el equilibrio es poder justamente entender esa parte, ¿no? De interaccionar, ¿no? Justamente con esos detalles, ¿no? Así Y poco a poco comenzar a hablar de eso. Otro de los puntos, Pau, es que el hombre tiene un pensamiento abstracto y la mujer tiene un pensamiento más concreto, ¿no? O sea, básicamente, Pau, cuando habla una mujer de un pensamiento concreto, ¿a qué se refiere? Bueno, mayormente es cuando las mujeres, nos gusta ser detallistas. Siempre estamos contando varias cosas que vemos. Y ese es un gran punto que muchos a veces consideran que tal vez pueda ser exagerado o que de repente simplemente, bueno, no es para tanto, ¿no? Pero es parte de la naturaleza de la mujer. Así es. Y por esa razón, muchas de las mujeres quieren también que la puedan escuchar, que también las puedan entender. Y es por lo mismo de que ellas están buscando que tú puedas darle mayor atención, porque las palabras para las mujeres tienen que ver con la emoción, la parte emocional. Y eso es una de las cosas que queremos que también nos satisfagan, ¿no? Cuando hablamos con el varón, que bueno, tiene otra forma de poder llevarlo, la comunicación a la parte de lo que es ya lo genérico. Para ustedes la verdad es mucho más fácil porque es una información la que da. Para nosotros es la parte emocional y por eso siempre estamos esperando que nos digan si mi amor me amas, le preguntamos si te amo, entonces nos satisface emocionalmente. Y a veces las personas piensan que estas pequeñas, digamos, preguntas tienen que ver con un aspecto de seguridad, ¿no? O sea, el que alguien te diga, sabes, que te pregunte me amas, no necesariamente tiene que sentirse inseguro sobre ello. Simplemente a veces es un detalle. Muchas veces, tal vez cuando eras enamorado, estabas empezando y querías un poco impresionar, estabas todo ilusionado con ellos, regalabas tus flores, escribías notas y de pronto, tal vez ya en la vida de casado has dejado de hacer eso porque definitivamente tal vez has tenido mejor en tu trabajo, de repente te han ascendido, tienes otras responsabilidades y como que ya no tienes tiempo de mandar notas ni flores, ¿no? Entonces hay que ver eso, ¿no? ¿Cómo tú vas a interpretar, ¿no? De repente tu esposa te dice eso, o de repente tú también quieres expresar eso, ¿no? Y hay que ponerse siempre en esa parte en el medio, ¿no? ¿Cómo te sientes o cómo te gustaría que te traten? Y tú también tienes que ver cómo es el aspecto de tu trato, ¿no es cierto? Hacia las personas, ¿no? Sobre todo, como que conocernos un poco más, ¿no? O sea, ver realmente, si yo veo que pues, mi cónyuge es varón y es más genérico, su forma de hablar, es una persona que da información, entonces yo le voy a ayudar, ¿no? Voy a ayudarle a que él también pueda aprender a expresar un poco más sus emociones, ¿no? Porque nosotros pues ahí somos muy expertas para hablar de las emociones, pues nos encanta hablar, pero también estamos juntos para poder entendernos y aprender juntos. Porque también él va a entender de que yo necesito escuchar unas palabras que me van a satisfacer mi parte emocional. Entonces, es un trabajo conjunto en la comunicación. Perfecto, entonces también acá te puedes hacer algunas preguntas importantes. Tengo algunas que he tomado notas. Antes quería mencionarte algo espectacular y debes de darle like si te está dando valor, este video está agregando valor a tu relación, este contenido, dale like, suscríbete, toca la campanita, bien, haznos una pregunta, coméntanos y definitivamente vamos a estar súper conectados contigo. Y de hecho no quería dejar de pasar esto, Pau, que estamos aquí justamente en Proverbios 15:23 dice lo siguiente, ¿no? El hombre se alegra con la respuesta adecuada, dice, ¿no? Y una palabra a tiempo, cuán agradable es, ¿no? Entonces, básicamente te das cuenta de que hay ciertos principios que son importantes dentro de la comunicación relacional. De repente te has hecho esta pregunta y te puede ayudar mucho esto a meditar, ¿no? ¿Tu cónyuge expresa sus sentimientos? ¿Te has hecho esa pregunta? O sea, hay personas que de hecho sí, hay personas que no. Si estás pasando por ello, entonces te das cuenta que es algo súper importantísimo, es algo que te puede dar muchos beneficios. Otra pregunta también es si tú manejas bien las discusiones
y logras solucionar la situación dialogando, o sea, no están volando algunos artefactos y objetos de casa o te sientes que no puedes más y tienes que salir. O sea, realmente puedes manejar una situación conversando sin necesidad de transformarte o de comenzar a gritar pensando que así es como tú vas a tomar el control o que así es como tú manejas las cosas porque así eres tú. Entonces ve esas situaciones porque tal vez simplemente lo único que estés llegando es a estar en un círculo vicioso, ¿no? Y que el cual no tiene ningún tipo de salida. Entonces ya te diste cuenta que cada vez que estás pasando por una comunicación disfuncional, nunca logras resolver conflictos. Así es, más bien se van a acrecentar, porque se va a ver resentimientos, va a haber distancia y no vas a querer expresarte, y eso va a empezar a recaer en nuestros hijos, porque ellos también están aprendiendo lo que tú le estás enseñando. Entonces el día de hoy vamos a recapitular algunas cosas para que tengas bien clara la situación. Uno es no expresar tus emociones. Si no estás expresándolas, definitivamente siéntete con libertad, conversa para que puedas lograr equilibrar esa parte relacional con tu cónyuge. La segunda tiene que ver con el aspecto social, tiene que ver con la parte de la crianza y en la parte de la desintegración familiar, que tiene que ver mucho con la expresión de las emociones y los pensamientos. Bien, cómo te han sido afectados en tu vida. Y la número 3 que te va a ayudar mucho es poder entender las diferencias que hay entre el hombre y la mujer. Más allá de lo que tiene que ver con nuestras diferencias corporales, ¿no? Sexuales, que definitivamente son muy claras. Así que definitivamente que esto que hemos hablado el día de hoy en este podcast número 2 te pueda agregar muchísimo valor a tu vida. Así que nos estamos conectando, Pau, para nuestro siguiente podcast. Así que muy atentos y estamos ahí contigo dándote cada vez más valor.